Hola queridos amigos, qué gusto saludarlos y compartirles este tema. Imagínense, vamos a hacer esta dinámica, que alguien llegue con mucha autoridad y les diga, hey, ahora les voy a cambiar su nombre. Ya no se llamarán, por ejemplo, Carlos, sino te vas a llamar Luis. Juliana, ya no te llamarás así, sino Julia. Luis, ya no te vas a llamar Luis, sino Josué. Eso crearía un gran impacto y sería difícil de digerir, ya que tenemos años identificándonos con ese nombre, las demás personas y nosotros nos conocemos por ese nombre. Escuchamos y obedecemos cuando nos hablan por nuestro nombre. Y las demás personas también nos conocen por ese nombre. Pero si nos los cambia, sería algo bien difícil de asumir. Antes, cuando estaba Moisés, su ley, cuando fue creada, se crearon distintas normas y reglas para ese momento. Moisés le indica, no solamente le muestra los 10 mandamientos, sino también le indica que debe conformar estos ritos y estos sacrificios, ofrendas, al construir un tabernáculo, y en ese lugar donde se depositaba, donde estaba la gloria de Dios, debía ser administrada y dirigida por un sumo sacerdote, un sacerdote. El primer sumo sacerdote fue Aarón, hermano de Moisés, y también sus hijos fueron sacerdotes dirigidos por las instrucciones que le daba Aarón. En esa época, este sumo sacerdote se encargaba de ofrecer sacrificios diarios y anuales a través de corderos, de bueyes, para el perdón del pecado de ellos como sacerdotes, sumos sacerdotes, y también por el pecado de todo Israel. Esto se realizó en esa época. También el hecho de que luego de ese tiempo, en hebreo, Pablo en Hebreos 7 al 18, Hebreos 7, 18 al 28, él dice que la anterior ley fue anulada porque fue ineficaz y no fue útil, y la sustituyó por una esperanza mejor que se consolida con Jesús, porque los sumos sacerdotes, los sacerdotes, ellos fueron nombrados sin juramento, pero Jesús fue nombrado bajo juramento, al decir que Él sería el Señor, que Él no cambia de parecer y que iba a permanecer para siempre. Este sacerdocio es distinto porque no está... La ley designaba a sumos sacerdotes que eran hombres débiles. En cambio, esta esperanza mejor fue designada para Jesús, quien permanece para siempre, ya que su sacerdocio es imperecedero. Estos sacerdotes debían ofrecer estos sacrificios, y fueron cambiados también en muchas ocasiones porque murieron. En cambio, este sacerdocio de Jesús nunca va a ser cambiado porque Él nunca va a morir. Él vive para siempre. Y así que todos los que buscan a Dios a través de Él van a recibir esta bendición y serán parte de todo lo que Dios quiere hacer en ellos. Y Él, este mismo sumo sacerdote, que es Jesús, intercede a favor de ellos frente al Padre, ¿no? Luego, cuando Israel llega finalmente a la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel, Dios les nombra a jueces, luego que muere Josué, que fue el líder que hizo entrar a la tierra prometida de Israel. Muere Josué y Dios nombra jueces para que tome decisiones políticas, religiosas, sociales,
espirituales a asuntos diarios de los israelitas. Uno de los más reconocidos fue Otoniel. Este periodo de los jueces para Israel duró entre 350 a 400 años. Luego de eso, Israel quería que fueran reinados por personas, por otros seres humanos, y no por el mismo Dios. Aunque estaba en contra de la voluntad de Dios, él fue permisivo y les concede esta petición de Israel. Y les da a un rey llamado Saúl. Aparece el profeta Samuel. Samuel recibía instrucciones, designaciones por parte de Dios para nombrar a Saúl como rey de Israel. Él lo nombra como rey. Saúl empieza siendo un buen líder, guía al pueblo de Israel al camino de Dios, a su sabiduría. Sin embargo, al pasar el tiempo, Saúl se convierte en una persona muy soberbia. Y además, empieza a tener la envidia a un joven valiente que amaba a Dios apasionadamente, llamado David. Luego se incrementa esa envidia cuando David asesina a un gigante enemigo del pueblo de Dios, llamado Goliat. Dios nuevamente se le aparece al profeta Samuel y le dice: ya no quiero que Saúl sea el rey de Israel, porque no me ha obedecido, porque no mató a un rey de un país vecino y no quemó ni botó los tesoros y las ruinas y todas las riquezas de ese pueblo que ellos en una ocasión invadieron. Ahora quiero que nombres a David como el próximo rey de Israel. Será un gran rey y a través de su descendencia voy a traer el reino de Dios, ¿no? Samuel queda impactado porque le tenía mucho amor, mucho cariño a Saúl. Sin embargo, obedece y le dice a Saúl: unge a David como rey. Y al pasar los años, el tiempo, David se convierte en un gran rey líder. Luego lo sucedió su hijo, el rey y sabio Salomón, y luego su descendencia. En total hubo como 19 reyes de Israel, 20 de Judá, que era una zona al sur de Israel bien grande y comprendía también la zona de Jerusalén. Aunque fueron... lo curioso del asunto es que muy pocos de ellos hicieron lo correcto frente a la voluntad de Dios. Se dejaron llevar o guiar por la sabiduría, por la inteligencia de Dios. Muy pocos. Fueron muchos de ellos grandes líderes, pero también cometieron errores, como cualquier ser humano. Lo curioso del asunto es que luego de eso, Jesús dice en una ocasión, luego que transcurren el tiempo, los años, los profetas, se cumple el tiempo en que Jesús viniera acá a la tierra. En Lucas 16:16 dice que Jesús comentó en una ocasión que la ley de Moisés y los profetas se anunciaron hasta la época de Juan el Bautista. Ya a partir de Juan el Bautista se ha venido anunciando el reino de Dios y los que se esfuerzan entran en él. Y ese rey de ese reino de Dios era y es Jesús, es Cristo. Por eso en una ocasión le preguntaron los fariseos a Jesús: hey, mire, ¿y cuándo vamos a ver físicamente el reino de Dios? Y Jesús les contesta: hey, miren, ustedes no verán al reino de Dios con sus ojos físicos. Se refería a lo físico. Ni tampoco me decía: hey, mira, el reino de Dios está acá, o mira, el reino de Dios está allá. Hey, desen cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Y Él era la mismísima presencia de ese reino de Dios. Él es el Rey
de ese reino de Dios, que es espiritual, que es invisible a nuestros ojos físicos, pero es visible a nuestros ojos espirituales. También en Hebreos 1:1, el autor, que se presume fue Pablo, dijo que en otros tiempos antiguos Dios se comunicaba de distintas formas y maneras a través de profetas. Ahora es revelado el reino de Dios y se comunica a través de su Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Nosotros muchas veces podemos pensar que el reino de Dios se identifica o está fundamentado en lo que vemos en la comida, en la bebida, o en la época anterior se entendía como el reino de Dios las comidas que se hacían en los rituales, en los sacrificios, que era a través de corderos, de bueyes, de otros animales, o a través de la bebida muy común, que era el vino o era el agua. Se caracterizaba en el Antiguo Testamento el reino o a Dios, a su amor, a través de eso, y no a través de asuntos o elementos invisibles, pero mucho más profundos e importantes, como su paz, como su gozo, como su justicia, que es lo que toca las fibras más profundas de nuestro corazón, en nuestra mente. Jesús también dijo en una ocasión, en Mateo 13, 44, 45, que el reino de Dios se parece a alguien que descubrió un tesoro en un campo y con mucha alegría vendió todo lo que tenía y compró ese campo. O el reino de Dios se parece a un comerciante que andaba en búsqueda de perlas finas, pero consiguió una de muy alto valor, vendió todo lo que tenía y compró esa perla. A eso se parece su reino, su justicia, ¿no? Por ende, ya fue cambiado, fue sustituido el sumo sacerdocio que antes se conocía y los reyes por una persona perfecta, santa, porque nos convenía, dijo Pablo en Hebreos 7, que el sumo sacerdote fuese santo, irreprochable, puro, exaltado en los cielos, porque este sí tenía la capacidad de perfeccionarnos a nosotros en lo más profundo de nuestro ser. En cambio el otro formato que se hacía en el Antiguo Testamento eran formas y maneras externas que no podía cambiarnos a nosotros. Solo lo que hacía la ley era expresar o manifestar nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecaminosa. En cambio, esta nueva dispensación, este nuevo reino que vino a traer Jesús, no nos acusa de pecado ni de error solamente, sino que nos transforma lo más profundo de nuestra alma, nuestro espíritu, de nuestra mente, ¿no? Nos convenía eso. Ahora ya no hay ningún intermediario, ninguna persona imperfecta que se interponga entre nosotros y Dios, sino ahora está Cristo. Tenemos un libre acceso al trono de su gracia, en que podemos recibir perdón constantemente, podemos recibir su gracia y también puede transformar lo más profundo de nuestro ser, de nuestro espíritu, nuestro corazón. Sí nos puede perfeccionar a su imagen y a su semejanza, que es lo que nos puede dar finalmente a nosotros vida y vida en abundancia, vida verdadera. Espero que haya sido de provecho, de bendición este tema. Tengan un súper domingo. Dios los guarda, los bendice. Se les quiere de a gratis y nos reencontramos en una próxima ocasión. Chao, chao.